La primera ley nos dice lo que pasa cuando no actúan fuerzas sobre un cuerpo o la resultante es cero. Pero, ¿qué ocurriría si la resultante de la fuerza que actúan sobre un cuerpo es distinta a cero? Podemos pensar que la velocidad no será cero ni constante, es decir, variará. Pues eso es lo que realmente ocurre. Siempre que la resultante es distinta de cero, hay aceleración. Y también, si hay aceleración, es porque la resultante es distinta de cero. Lo que nos dice la segunda ley de Newton es que esta aceleración es directamente proporcional a la resultante. La aceleración es un vector que tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Podemos enunciar esta ley de esta forma. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante distinta de cero, adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa la constante de proporcionalidad. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo va a cambiar su velocidad, y este cambio de velocidad puede suponer 1. Que aumenta su velocidad, se acelera. 2. Que disminuya su velocidad y se frene. 3. Que cambie de dirección de la velocidad, se curve la trayectoria, por ejemplo. Si observamos estos cambios en un cuerpo, puedes estar seguro que su resultante es distinta a cero. La segunda ley de Newton, de alguna manera, incluye a la primera ley de Newton, ya que si la resultante que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces la masa por la aceleración es igual a cero, lo que implica que la aceleración es cero. Y esto solo ocurre si la velocidad es constante en módulo y dirección. Si tenemos una masa de 1 kilogramo y al aplicarle una fuerza su aceleración es de 1 metro sobre segundo cuadrado, la fuerza aplicada es de 1 newton. Por tanto, podemos definir el newton N como la fuerza que tenemos que realizar sobre 1 kilogramo de masa para que su aceleración sea 1 metro sobre segundo al cuadrado. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. Cuando un cuerpo material cambia su estado de movimiento o de reposo, es sobre él que actúa una fuerza. Esto se puede resumir diciendo que las aceleraciones que adquieren un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que sobre él actúan. La constante de proporcionalidad es la masa inerte. Por tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuando tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie y pensamos en las fuerzas que actúan sobre él, siempre pensamos en el peso. Pero habrá más fuerzas. Sí, el peso. Si el peso fuera la única fuerza, por la segunda ley de Newton, el cuerpo debería moverse con aceleración. Pero si está en reposo, debe existir otra fuerza igual y en sentido contrario, que actúe sobre ese cuerpo y anule las fuerzas del peso. Es la normal o fuerza normal. Se llama así por ser una fuerza perpendicular a la superficie de sustentación. Es la fuerza que la superficie hace sobre el cuerpo.
En este caso, la fuerza normal N es igual a menos el peso, que es igual a menos la masa por la gravedad. En el caso de los cuerpos sobre los planos inclinados, la fuerza normal es igual a la componente del peso en dirección normal o perpendicular a la superficie. Observa en la siguiente simulación cómo varían las componentes de peso al variar el ángulo de inclinación del plano. Cuando intentamos arrastrar un mueble pesado, muchas veces no conseguimos moverlo, no sin el esfuerzo de estar haciendo mucha fuerza. ¿Por qué no se mueve? Según la primera ley de Newton, debe haber una fuerza igual y en sentido contrario a la que estamos haciendo. ¿Qué fuerza es esa? Es la fuerza de rozamiento. La superficie del suelo no es pulida. Siempre hay rugosidades que hacen que cueste deslizar los cuerpos. Todas las superficies son algo rugosas. Por eso, cuando lanzamos una pelota sobre el suelo, termina por pararse. Las fuerzas de rozamiento tienen algunas características que debemos saber. Es una fuerza paralela a la superficie de contacto. Tiene sentido contrario al movimiento o a la componente tangencial de la fuerza que hacemos para mover o intentar mover el cuerpo. La fuerza de rozamiento es mayor cuando el cuerpo aún está en reposo que cuando se pone en movimiento. La fuerza de rozamiento depende de la naturaleza y estado de la superficie, pero no del área de contacto. A través del coeficiente de rozamiento hay un coeficiente estático cuando el cuerpo está en reposo y un coeficiente cinético cuando el cuerpo está en movimiento. La fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal del cuerpo. Si el cuerpo está sobre una superficie horizontal, si la fuerza motriz F, su índice M, es igual a la fuerza de rozamiento F, su índice R. El cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. Si el cuerpo está sobre un plano inclinado, si la componente tangencial del peso F, su índice T, es igual a la fuerza de rozamiento F, su índice R, el cuerpo está en reposo o desliza con velocidad constante. Dado que la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, podemos pensar que para el movimiento sería mejor que no hubiera fuerza de rozamiento, que la superficie fuera súper pulida. Pero resulta que es todo lo contrario. Si la superficie es muy resbaladiza, el movimiento es casi nulo. Recuerda que para andar empujamos el suelo hacia atrás. Es la fuerza de reacción que hace el suelo sobre nosotros la que nos mueve. Si resbalamos al empujar el suelo hacia atrás, no podemos andar. ¿Por qué los atletas se ponen zapatillas de clavo? ¿Por qué los carros de Fórmula 1 montan ruedas tan anchas? Para tener mejor impulso o fuerza de tracción y vencer la fuerza de rozamiento, que es una fuerza de resistencia al avance. En la segunda ley, los cuerpos en movimiento tienen la propiedad llamada impulso. Este impulso, también llamada tracción o empuje. Un cuerpo que tiene un gran impulso tiene una fuerte tendencia a permanecer en movimiento y por lo tanto es difícil detenerlo. Por ejemplo, un tren que se mueve incluso a bajas velocidades es difícil de detener debido a una gran masa, pero cederá en algún momento
cuando su impulso sea menor a la fuerza de rozamiento, deteniendo el móvil. La segunda ley de Newton se aplica a esta propiedad. Afirma: cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, el impulso de ese cuerpo está cambiado. La tasa de cambio de impulso es proporcional a la fuerza aplicada. Basado en la segunda ley de Newton, se deriva la fórmula para calcular el empuje, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Anteriormente, se determinó que la masa es igual al peso dividido por la gravedad. Y la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida por el tiempo. Poniendo todos estos conceptos juntos, la fórmula para el empuje es: fuerza es igual al peso, entre paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre la gravedad multiplicada por el tiempo. Poniendo todos estos conceptos en prácticas, en la aeronáutica tenemos, por ejemplo, calcular el empuje de un motor a reacción. Un motor turborreactor mueve 150 libras de aire por segundo a través del motor. El aire entra a 100 pies por segundo y sale a 1200 pies por segundo. ¿Cuánto empuje en libras está el motor creando? Nosotros realizamos la tabla de datos, operación y respuestas, y nos vamos a la parte de los datos donde vamos a definir los datos que tenemos y los datos que se nos preguntan. En este caso, me preguntan la fuerza de empuje. Tengo mi peso de 150 libras en un tiempo de 1 segundo con una velocidad final de 1200 pies por segundo, con una velocidad inicial de 100 pies por segundo y una gravedad de 32.2 pies por segundo sobre segundos, que es una constante matemática que me da el fabricante de determinado equipo o motor. En este caso vamos a estudiar el F-16. Analizamos las fórmulas y suplantamos los valores de nuestra fórmula, donde el peso de 150 libras, colocamos la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre la gravedad por el tiempo. Una vez que hacemos la operación matemática, cancelamos pies por segundo con pies por segundo y segundos con segundos para que nos pueda dar libras. Entonces, una vez que nosotros multiplicamos 150 por la resultante del paréntesis, nos va a dar 175.000 libras, que lo vamos a dividir por la gravedad y por el tiempo, y eso nos va a dar una fuerza de empuje de 5,124 libras de empuje. Este ejercicio lo pueden conseguir más detallado en el manual de la FA del examen de la licencia. Tercera ley de Newton: acción y reacción. El helicóptero es un buen ejemplo del principio de esta ley. Analicémoslo. Observa que la hélice del helicóptero gira en sentido antihorario, creando un par de rotor. Observa que el rotor de cola ejerce una fuerza para evitar que el fuselaje gire contrario al sentido de la hélice del rotor principal y así mantener el control y la estabilidad de la aeronave. En pocas palabras, un antitorque para que el fuselaje no gire sin control en sentido contrario a la hélice del rotor principal. Toda fuerza
tiene una fuerza contraria de su misma magnitud de fuerza o inversamente proporcional. Ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción: la acción ejercida por la fuerza es siempre igual y en sentido contrario a la reacción del cuerpo sobre el que actúa. La tercera ley del movimiento de Newton a menudo se llama la ley de acción y reacción. Afirma que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que si aplicas una fuerza a un objeto, el objeto proporcionará una fuerza resistiva exactamente igual y en dirección opuesta a la fuerza aplicada. Es fácil ver cómo esto podría aplicarse a los objetos en reposo. En aplicación, cuando un hombre se para en el suelo ejerce una fuerza contra sus pies exactamente igual a su peso. Esta ley es también aplicable cuando se ejerce una fuerza a un objeto en movimiento. Observa la línea roja de fuerza de acción y observa la línea verde de reacción o fuerza contraria de su misma magnitud de fuerza o inversamente proporcional. En la tercera ley de Newton también podemos ver al disparar un arma de fuego. Observa la línea roja de fuerza de acción. Observa la línea verde de reacción o fuerza contraria. Toda fuerza tiene una fuerza contraria de su misma magnitud de fuerza o inversamente proporcional. Las fuerzas siempre ocurren en pares. El término fuerza de actuación significa la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. Y reacción significa que el segundo cuerpo ejerce fuerza sobre el primero. Cuando la hélice de un avión empuja una corriente de aire hacia atrás con una fuerza de 500 libras, el aire empuja la hélice como cuchillas hacia adelante con una fuerza de 500 libras. Esta fuerza de avance hace que la aeronave se desplace. Un motor turbofan ejerce una fuerza en el aire, conducto de entrada, lo que hace que acelere en la salida del ventilador, conducto o tubo de escape. El aire que se acelera hacia atrás es la acción y la fuerza dentro del motor que hace que suceda es la reacción, también llamada empuje. Recuerda que al definir una fuerza, dijimos que una fuerza pone en manifiesto la interacción entre dos cuerpos. Si hay una fuerza, hay dos cuerpos o interreaccionando. Bien, pues debemos añadir que en ese caso no hay una fuerza, hay dos. Podemos decir que nos dan dos por el precio de una. Imagina dos patinadores. El patinador A empuja a B. El patinador A hace fuerza sobre B, pero ¿qué ocurre realmente? Ocurre que el patinador B sale desplazado por acción de esa fuerza, pero también sale desplazado el patinador A en sentido contrario, como si B empujara a A. Esto es normal en todas fuerzas. Cada interacción supone un par de fuerzas que llamamos fuerza de acción y reacción. Esta acción o estas fuerzas son iguales, de la misma dirección y sentido contrario, pero no se anulan pues se aplican a distintos cuerpos. F, su índice AB, es la fuerza que hace A sobre B, y la fuerza FBA es la fuerza que hace B sobre A. Son fuerzas iguales, de sentido contrario y se hacen sobre distintos cuerpos. ¿Te has preguntado alguna vez qué fuerza haces para saltar o para andar? Si quieres saltar, ¿hacia dónde haces fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para saltar,
hacemos fuerza hacia abajo, empujamos el suelo hacia abajo, pero el suelo hace fuerza sobre nosotros hacia arriba, nos impulsa hacia arriba. Cuando andamos pasa algo parecido, hacemos fuerza hacia atrás y el suelo nos impulsa hacia adelante. Momento inercial, la cantidad de movimiento, ímpetu o momentum, es una magnitud física derivada del tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define por el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. El movimiento lineal puede ser de dos tipos: movimiento lineal uniforme con velocidad constante o aceleración cero, y movimiento lineal no uniforme con velocidad variable o aceleración distinta a cero. Un ejemplo de movimiento lineal es un atleta que corre 100 metros a lo largo de una pista recta. Seguramente alguna vez jugaste a lanzar piedras a gran distancia. Habrás comprobado que las piedras pequeñas adquieren más velocidad que las piedras más pesadas. Por eso, estas no las lanzamos muy lejos. También si jugaste rugby, sabrás que es más fácil parar a un contrincante más ligero que nosotros que a uno más pesado. Estas experiencias nos hablan de una magnitud que llamamos momento lineal o cantidad de movimiento. El momento lineal o cantidad de movimiento es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, y su módulo es el producto del módulo de la velocidad por la masa del cuerpo. Se mide en kilogramos por masa por segundo. Esta magnitud nos permite entender la segunda ley de Newton de otra forma. La resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la variación del momento lineal respecto al tiempo. Cuando hacemos una fuerza neta sobre un cuerpo, aumentamos su velocidad tanto más rápidamente cuanto menor sea su masa. Muchísimas gracias y espero volvernos a encontrar en una futura oportunidad. Hasta luego. 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Well,